Hola, en los videos anteriores de este curso se trató el tema de construcción de tablas de frecuencia con intervalos y la media aritmética con datos agrupados en intervalos. En este video se continúa hablando de las medidas de tendencia central, más exactamente de la mediana para los datos agrupados en intervalos en el marco de la estadística descriptiva. Soy el docente Manuel Quiroga. Se recuerda que en este curso los intervalos se están tomando semicerrados a la izquierda. Para determinar la mediana en un conjunto de datos agrupados en intervalos, se debe saber que ésta se encuentra en el intervalo mediano donde la frecuencia acumulada es la mitad de la suma de las frecuencias absolutas. Se sugiere el siguiente procedimiento para hallar la mediana cuando los datos están agrupados en intervalos. Primero se obtiene la frecuencia absoluta acumulada. Para hallar el intervalo mediano se tiene en cuenta que si n es par o impar. Si n es par, el lugar central se halla con n dividido entre 2. Si n es impar, el lugar central se halla con n más 1 dividido entre 2. Con los anteriores resultados se pueden presentar dos casos. Uno, cuando el valor de n dividido entre 2 se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, y el otro, cuando el valor de n dividido entre 2 no se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Se inicia con un ejemplo donde se presenta el caso que el valor de n dividido entre 2 se encuentre en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Se realizó una prueba de aptitud a los aspirantes a una carrera de una universidad con puntuación de 1 a 100. Se organizaron los resultados de las puntuaciones de los 50 aspirantes en la siguiente tabla. Se pide que se halle la mediana de las puntuaciones. En la solución, primero se debe hallar la frecuencia absoluta acumulada. Luego se identifica o halla el intervalo mediano. Para esto se debe tener en cuenta que n es igual a 50, es par. Se observa que el valor de n dividido entre 2 se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Aquí el intervalo mediano es el que corresponde a la frecuencia absoluta igual a n dividido entre 2. En este caso, la fórmula que se debe emplear para determinar la mediana es la siguiente, de donde L sub S es el límite superior del intervalo mediano. Entonces la mediana es igual a 49 puntos. Ahora se analiza otro ejemplo donde se presenta el caso que el valor de n dividido entre 2 no se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Resultado de competencia de habilidades en el patinaje con puntuaciones de 1 a 100, donde participaron 51 patinadores. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Se pide que se halle la mediana de estas puntuaciones. Para la solución, primero se debe hallar la frecuencia absoluta acumulada. Luego se identifica o halla el intervalo mediano. Para esto se debe tener en cuenta que n es igual a 51, es impar. Se observa aquí que el valor de n más 1 dividido entre 2 no se encuentra en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. En este caso, el intervalo mediano es el que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada que sobrepasa a n más 1 dividido entre 2. En esta situación, la fórmula que se debe emplear para hallar la mediana es la siguiente. Haciendo las sustituciones directas se obtiene
Entonces la mediana es 49,62 puntos.